Bienvenidos a Lo Escuchaste en Línea, este episodio número 7, día miércoles. Saludos a todos los que están con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Hemos estado promocionando ahí este tema que sé que a muchos les va a interesar, y en el contexto del nuevo ingreso vamos concatenando cada una de las temáticas que tenemos. Me acompaña la licenciada Delmira, que se había sentado en los programas anteriores, en episodios anteriores, pero está aquí con nosotros nuevamente para poder aportar al tema, y también le voy a pedir que presente al invitado. Muy buenas tardes, bienvenidos en esta nueva jornada que tenemos. Tenemos en esta ocasión como invitado al licenciado Zenón Portillo, que él es coordinador de la licenciatura en enseñanza de la matemática, y con el objetivo de que nos pueda ilustrar más sobre lo bonito, lo novedoso de esta carrera. Cabe aclarar que es la modalidad a distancia, ¿verdad? Hablábamos, Exacto. y creo que para ir entrando en materia, si pudiéramos hablar un poco sobre la importancia en la actualidad de la carrera en sí, de la matemática, todo lo que engloba esta licenciatura. Bien, bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Zenón Portillo Rivas. Como bien lo decía la licenciada Delmira, soy el coordinador de la licenciatura en enseñanza de la matemática. Y bueno, en contexto, para ponerlos en contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente engloba la licenciatura en enseñanza de la matemática? Pues a diferencia de otras carreras como la licenciatura en matemática, esta está más enfocado en la enseñanza de la matemática, como bien lo dice la carrera. Bueno, se basa también en cursos fuertes de matemática. Por ejemplo, yo siempre les he dicho a los estudiantes que tenemos en esta carrera de que ellos tienen la ventaja de que llevan cursos fuertes como geometrías no euclidianas, que en la licenciatura en matemática nosotros no las vemos, y que van enfocados también en la enseñanza de la matemática, porque por ejemplo llevan didáctica de la matemática específica 1, luego llevan didáctica de la específica 2, se lleva tendencias en la educación matemática. Es decir, más formados en la Sí, es docencia. más formada en la Y nos docencia. pasa a veces que con esta licenciatura en enseñanza de la matemática se confunden que es la misma licenciatura en En matemática de matemática. la presencial, No, no, y no. es diferente plan de Es muy estudios. diferente, sí. Entonces, la ventaja de esta licenciatura en enseñanza de la matemática es que, como bien lo decía usted, se enfoca en la enseñanza de la matemática, y en cambio la licenciatura en matemática, Matemática pura. matemática pura. Entonces, usted durante los 5 años no lleva ninguna didáctica, no lleva, bueno, esta licenciatura en enseñanza de la matemática se lleva en derechos humanos. Entonces es algo muy importante que también se va potenciando el desarrollo humanístico. También la educación ambiental, se lleva derecho, ¿cómo se llama? Educación ambiental, perdón, y cambio climático, y educación inclusiva también. Entonces va enfocado mucho en la parte humanística, pero paralelamente se está Se, llevando cursos. se lleva la matemática de la mano. O Sí, sea, sí. para ir entendiendo, ustedes lo que están formando son profesores en matemática, profesores, Docentes. docentes en Porque profesorado matemáticas. es un Sí, grado sí, también sí, en porque grado Docentes. también se académico. confunden, sí, porque Sí, también se pueden confundir con un profesorado en en matemática. matemática Ajá. para profesorados, ¿cómo se llama? Tercero y media, porque esos son de 3 años. Entonces, si ven los profesorados en matemáticas, si ven derechos humanos, educación inclusiva, Didáctica, si sí. llevan didáctica, pero les hace falta, ellos llevan, por ejemplo, hasta cálculo 2. Entonces, ellos llevan cálculo 2, hasta cálculo 2, no ven cálculo superior. Entonces, la licenciatura en enseñanza de la matemática llevan cálculo superior, es decir, en varias variables, y en cambio los de profesorado llegan hasta una variable. Llevan también variable compleja, que ahora el programa de los bachilleratos se ven números complejos, entonces se ve una materia en el último año como variable compleja. Llevan topología, entonces son cursos bien avanzados de la matemática, pero que le dan un panorama también a la enseñanza, porque también lleva una materia que se llama producción de recursos multimedia, donde ellos pues ven cómo utilizar GeoGebra, cómo utilizar R para hacer como softwares para enseñanza de la matemática. Es bien importante esa diferenciación que Sí. hacíamos, porque algunos pensarían que son cuestiones de conceptos, pero vemos que son totalmente distintos, que el profesor es muy distinto al docente, que el docente lleva, por así decirlo, una preparación mucho más completa en Es el que área de esta es las una matemáticas. Es licenciatura. así. Bueno, Exacto. los grados académicos que están profesor, Sí, técnico, licenciado, sí, ingeniero, y a esta va más allá porque son sí, los 5 años. exacto. Y tenemos también el caso de personas que
ya obtuvieron el profesorado en matemática y quieren estudiar la licenciatura en enseñanza de la matemática, porque tengo entendido también que esa carrera les habilita para un tipo de escalafón diferente, ¿verdad? Que les dan con el profesorado. Sí, prácticamente el profesorado en matemática, al terminar sus 3 años, tienen que hacer el ECAT para poder optar al nivel 2. Entonces ellos automáticamente salen del profesorado, pasan el ECAP y salen, aprobando el examen, tienen derecho al nivel 2. La licenciatura en enseñanza de la matemática, cabe resaltar que sí salen con escalafón nivel 1, pero ese trámite lo tienen que hacer ellos directamente con nuestra educación, no es la universidad. Y esa es otra situación también que muchos se confunden, que es la universidad la que les va a entregar el título y el escalafón. Y bueno, tratamos de decirles, mire, es un trámite que debe realizar el Ministerio de Educación. Sí, es personal. Y ellos son los que les dan, bueno, incluso si hay otros procesos o formularios que deben cumplir, ¿verdad? Sí, es un trámite personal. De hecho, hemos hecho a veces cuando ya tenemos, la primera corte que tuvimos en el 2021, que eran los primeros graduados, entonces hicimos una reunión para explicarles cómo hacer el trámite ante el Ministerio de Educación para optar el escalafón nivel 2 y luego el nivel 1. Porque, es decir, es un proceso que se hace ya en la ley de carrera docente, ¿verdad? Que ya es prácticamente con el Ministerio de Educación, en las departamentales, y ya es como lo decíamos bien, que no es la Universidad de El Salvador quienes otorga el escalafón, sino que la Universidad de El Salvador les otorga el título. Habilitarlos para que lo tramiten. Y mírele, con eso de las equivalencias también preguntan, pero uno lo que hace es remitirlos a la facultad, pero tal vez sí ya nos puede dar usted algún avance en cuanto a las equivalencias de los que tienen el profesorado en matemática, cuántas materias aproximadamente les dan equivalentes para los que ingresan a la licenciatura, reingreso graduado o un nuevo ingreso, si es que son de una privada, ¿verdad? Sí, aproximadamente les dan de 13 a 15 materias, sí. Ya. Pero, es decir, como eso va a depender también en qué plan están, porque es decir, hay 2 planes, está el plan 98, que eran diferentes materias, y luego en el 2013 salió el plan 2013 del profesorado de matemática, que ese sí ya le da 15. Entonces el anterior como le da como aproximadamente 13. Y entonces la actual le está dando 15 materias. Bueno, interesante porque, bueno, y nosotros también ya sabemos para cuando nos consultan, porque es feo a veces, mire, llame a tal número, ya una vez uno le puede decir un aproximado, pero siempre que se aboque a la correspondiente facultad, ¿verdad? Sí, y es un trámite que de hecho lo pueden hacer en línea, ya una vez hayan ingresado o reingresado, lo pueden hacer en su expediente en línea, ahí donde dice asuntos académicos, entonces pueden ellos directamente hacerlo, o si no, abocando a la administración académica en este caso la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Ya iniciar el proceso desde el expediente en línea. Importante conocer cómo se manejan los procesos con respecto a la carrera en general, pero también surge la pregunta, ¿cuál es la importancia de la matemática hoy en día? Al avance tecnológico que hemos tenido a pleno 2022, ¿cuál es la importancia, el avance que esta tenida y la visión que, por ejemplo, tú le puedes dar al futuro? Bien, para comenzar a contestar esta pregunta, creo que igual voy a iniciar por la misión, ¿verdad?, de la licenciatura de enseñanza de la matemática, y es pues formar profesionales en la enseñanza de la matemática capaces no solo de enseñar la matemática, sino también de poder innovar la enseñanza de la matemática en la didáctica, en la pedagogía, y pues prácticamente la importancia de la matemática va encaminada por ahí. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, países como Singapur, países como Japón, pues, ¿qué desarrollo tienen a nivel de país? Pero ¿cómo le han dado importancia a la matemática? Entonces, ¿cómo evolucionaron para enseñar en la matemática? Entonces, yo sé que el Ministerio de Educación ha hecho mucho por mejorar, pero le hace falta bastante comparado con estos países orientales. Por ejemplo, ellos están trabajando con las metodologías MATE. Entonces nosotros en tendencias de la educación de la matemática en esta licenciatura vamos encaminados a eso, ver por ejemplo la metodología de Singapur,
Por ejemplo, la metodología de Singapur se basa en unas metodologías muy innovadoras, como por ejemplo, primero lo concreto, que es lo que estábamos hablando antes de iniciar este evento, de que es necesario que el estudiante, pues aquí en el Centro de Enseñanza de la Matemática, interactúe con materiales para la enseñanza de la matemática, ya sea, por ejemplo, Algeblot, o ya sea bloques de base 10, para que interactúen con esto. Lo que comentábamos, que cuando tenían prácticas de laboratorio presencial, se les mandaban unos materiales para que hicieran práctica, o sea, no solo teórico resolver ejercicios, sino que se les mandaba bueno, a mí me parece interesante cómo serán estos laboratorios, qué hacen en eso. No sé si nos puede explicar también para que el que está aspirando a esta carrera pueda tener una idea. Sí, prácticamente es como lo que usted estaba diciendo, es decir, ver la matemática en lo concreto, es decir, por ejemplo, en la práctica, no solo en el papel, en el ejercicio. Por ejemplo, si voy a resolver una ecuación algebraica, entonces tenemos balanzas algebraicas y entonces a través de esta balanza ver cómo darle solución a una ecuación. Entonces, algo que los estudiantes por ejemplo, de sexto a séptimo, ya ellos entran a la álgebra y empiezan a aborrecer las matemáticas porque las ven muy tediosas. Entonces, nosotros a veces, esto es lo que potenciamos en la licenciatura de enseñanza de la matemática, es qué recursos pueden ellos, de hecho los pueden hacer, porque les puedo decir, pero es que las balanzas algebraicas son caras. Sí, pero podemos nosotros improvisar alguna balanza y ver cómo, por ejemplo, cuando la balanza se equilibra, entonces ahí tenemos la solución de la ecuación de la igualdad, ¿verdad? Entonces es como ir trabajando ya cerca de la física. Sí, por ejemplo, ir trabajando de la mano la parte teórica, pero también la práctica, para que no se vea tan tediosa la matemática como en estos momentos. Si nosotros solo dedicamos a la teoría y ya resuelve ejercicio, pero no la interacción. ¿Cómo es en la vida real ese ejercicio que están haciendo? Exacto. Y esto va a traer un papel muy importante, por ejemplo, lo que él decía al principio, como esto de la pandemia, por ejemplo, ahora se potencia pues la Big Data, por ejemplo, entonces los estudiantes a lo mejor no van a estudiar licenciaturas en enseñanza de la matemática, pero van a estudiar ingenierías. Entonces van a tener que utilizar la matemática para... Incluso con esta cuestión de las estadísticas del COVID-19 también se ocupa la matemática, ciertas fórmulas ahí que se ocupan para ir haciendo predicciones de cómo se va a comportar en aquellos momentos. Me acuerdo yo que conversaba con un, no un experto, pero alguien que conocía el tema, y él me decía, ¿verdad?, que existía una fórmula donde se hacía y ahí se predecía cuántos contagios de COVID, tomando en cuenta por ejemplo, los contagios que habían hoy, se podían predecir cuántos contagios iban a haber mañana y así sucesivamente. Es algo muy importante en la matemática que no muchas veces nosotros lo comprendemos. Y aquí hay algo que yo estaba leyendo en internet y me pareció muy importante e interesante también que lo podamos discutir. Dice que la matemática ha servido para enfrentar desafíos económicos, para interpretar y predecir las dinámicas generales en la toma de decisiones gerenciales. La matemática está en todo. Y ya lo decía, desde pequeños a nosotros bueno, en mi caso, pues ha sido un poco tedioso, un poco complicada esta cuestión de los números. Pero si ya hacemos un análisis más estructural, un análisis más allá de lo que es estar en un aula de clases, vemos de que no podemos ver la matemática en sí como una materia, sino que podemos verla como una profesión. O como una herramienta para desarrollar un país. Porque, por ejemplo, hoy en día, como lo que estaba diciendo, se basa mucho en las criptomonedas, que podemos hablar del desarrollo de la economía. Y entonces, por ejemplo, predecir los precios, por ejemplo. O sea, si nosotros podemos tener una tendencia de que si va a ir al alza, si va a bajar, entonces nosotros podemos hacer lo que se llama trading, que muchos están hablando de esto. Y, por ejemplo, esto es estadística. Entonces, si hay un modelo que puede predecir, a lo mejor no va a poder decir ni siquiera el 90%, pero un 75% la subida, las bajadas, entonces podrían llegar a ser ¿cómo se llama? Una ganancia para las personas que están invirtiendo. O puede ser que también puede generar pérdida, pero las pueden predecir antes. Por ejemplo, ¿quién podría haber pensado que el dólar con el euro iban a estar a esa altura? Entonces, si hay un modelo matemático que hubiera dicho en algún momento, se podía haber cruzado esto, llegar a valer el dólar igual que el euro. Ahora, la pregunta podría ser, ¿se van a mantener o va a volver a bajar, va a volver a subir el euro y a lo que estaba el precio, o va a bajar del dólar?
y son temas que muchas veces nosotros desconocemos por lo mismo, ¿verdad? Que existe como vemos a las matemáticas como algo que no muy queremos. aislado. Ajá, Muy como- aislada, Pero sí. está la relación con la economía, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Y con otras disciplinas Sí. que se aplican en la realidad para Exacto. solventar diversos problemas, ¿verdad? Dificultades. Sí, y es importante conocer ese tipo de temas porque es algo que también nos afecta, ¿verdad? Que nosotros, la guerra entre Rusia y Ucrania, nosotros a veces la podemos ver algo lejana, aislada, pero eso no es No, así. no. Vemos en la actualidad. Incluso leía que la matemática también sirve para, para los tratamientos contra enfermedades. Sí, prácticamente, por ejemplo, podríamos hablar de modelos de sistemas dinámicos, porque las poblaciones son dinámicas, pero entonces ver cómo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, estas pandemias, cómo pueden llegar a afectar tanto el crecimiento poblacional y de alguna forma el decrecimiento, ¿verdad? Por algunos decesos que hay. También la misma economía se va moviendo, ¿no? Es decir, que no lo que estábamos hablando de las guerras también, pero también las pandemias son algo que viene a afectar directamente a todo, bueno, no solo una nación, sino a todo el mundo, ¿no? En conjunto, ¿no? Sí, mire, a mí, bueno, quizá volviendo el tema anterior, lo que olvidaba preguntarle es cómo se hace hoy con los estudiantes con lo de las prácticas, que ya no se pueden hacer laboratorios presenciales, cómo se están haciendo las prácticas de la carrera Sí, actualmente. pues se están haciendo de forma virtual, pues se están haciendo con simulaciones, es decir, se buscan simuladores, es decir, nosotros hemos tratado de hacer compras pues para tener nuestros propios simuladores, pero son muy caros, entonces lo que se ha buscado es simuladores gratis que se encuentran en internet, porque nosotros sabemos que pueden, por ejemplo, cuando hablábamos de las balanzas, entonces hay ya balanzas en internet que se pueden hacer simulaciones y entonces eso lo ha llegado a sustituir. Entonces, de alguna forma, Se ha sí, solventado. se ha solventado. Lo único que sería un limitante es que no todos los estudiantes tienen internet y trabajan con datos. Entonces, a veces esos softwares ocupan muchos datos y entonces es una limitante. Ahí se ve Sí, la dificultad. sí, es una dificultad. Y también hay consultas que nos hacen por ser, como es una carrera a distancia, bueno, que les decimos que en periodo normal tenían tutorías o laboratorios en sábado o domingo. Bueno, pero ahora todo es en línea, ¿verdad? Sí. Pero los horarios en que se programan las tutorías, aproximadamente, hay un rango, ¿verdad? Cada ciclo les dan los horarios que pueden elegir, pero el rango de horarios que se programan las tutorías o los exámenes en esta carrera, ¿cuáles son? Siempre hemos tratado de mantener como que lo hacemos de forma presencial, porque una vez volvamos a la presencialidad, pues va a ser necesario que los exámenes se hagan de forma presencial, las tutorías también que se hagan de forma presencial, porque esta es una carrera a distancia y que es de enseñanza de la matemática, es necesario que sí se dé el espacio para que el estudiante pueda solventar todas las dudas y las prácticas del laboratorio. Entonces, como lo hacemos de forma virtual, lo que hemos tratado de mantener para que también no vayan a tener choque entre sus materias, mantener siempre semana A, semana B. Entonces nosotros siempre hacemos la planificación como que nosotros estamos llevando en aulas físicas, pero las estamos llevando en las aulas del campus virtual, ¿verdad? Entonces, en ese caso, iniciamos las tutorías igual que antes a las 8 de la mañana, duran 2 horas, sí, de sábado, de 8 a 10 la primera tutoría, luego de 10 a 12 la segunda y luego dejamos de 1 a 12 de 12 a 1 el receso para que coman y a la 1 inicia la otra tutoría. Entonces la franja es de los sábados de 8 a 3 de la tarde. Sí, les da tiempo para las personas que se dedican a laborar de lunes a viernes, por ejemplo. Sí, estas carreras están pensadas en eso, ¿verdad? Personas que ya son padres de familia o que no pueden seguir estudiando, no pudieron seguir estudiando porque tenían que trabajar de lunes a viernes y entonces es para que ellos puedan tener esa oportunidad de seguir y estudiando. En semana A programan unas materias sí, que las vuelven a ver hasta otras, en semana B son otras asignaturas, sí, van intercalando por semana. Sí. Por ejemplo, son 3 materias en semana A y esa la vuelve a ver hasta los otros 15 días y en los 8 días ven los de la semana B, que pueden ser 2. Si llevan 5 materias, pues pueden ser 3 en semana A, 2 en semana B y las ven cada 15 días. Las tutorías son cada 15 días de esas materias que llevaron. Durante las
semana sí se dejan actividades, tareas de investigación o resolución de ejercicio. ¿Y cuál es el perfil de una persona que quiere estudiar esta licenciatura relacionada con la matemática? Pues sí, prácticamente lo que sería que tenga conocimiento, ¿verdad?, de conjuntos numéricos, que también un poco de análisis de los números complejos, de la trigonometría, la geometría, el álgebra. Sería lo más básico, que eso se adquiere tener un bachillerato, ¿verdad? Con un bachillerato general ya ellos podrían tener esos conocimientos para poder ingresar. Se puede decir entonces que la persona no va a aprender sobre la matemática, sino que ya tiene que tener un conocimiento Sí, previo. pero el básico, por ejemplo, El básico de bachillerato, el de bachillerato, puede sí. ser Entonces el útil. requisito para entrar a esta carrera es ser bachiller. Bueno, pero ese es el mínimo. Si alguien de profesorado quiere estudiar lo que estábamos hablando Se le anteriormente, facilita más. se le facilita más, ¿no? Pero el mínimo requisito es tener los conocimientos básicos de la matemática que se ve en bachillerato, primero y segundo, y prácticamente también lo que se vio en básica, ¿verdad? Que estaba reforzado en bachillerato, que a través de las pruebas Avanzo, que ahora está ejerciendo el Ministerio de Educación, pues cumple los mínimos, ¿verdad? O sea, no se le pide la PAES, o sea, estas carreras de licenciatura en enseñanza de la matemática no se les pide requisito de la PAES, pero, o sea, un bachiller que he egresado del bachillerato y no apruebe la prueba Avanzo, pues no se puede graduar. Sí, Entonces porque no podría, promedian esa promedian esa evaluación. evaluación, entonces Sí. no podría graduarse, entonces no podría seguir con los estudios universitarios. Exacto. Entonces, ¿Qué sí, requisito de ingreso? sí. Ser bachiller, Y bueno, para entonces, cualquier carrera. sí, como nosotros mirábamos anteriormente las estadísticas de la PAES, por ejemplo, antes, ¿verdad?, que eran devastadores, entonces, y en la matemática más que todo. Entonces podemos ver nosotros que es algo que se tiene que mejorar. De hecho, yo les digo a los estudiantes que lo que tenemos que hacer es innovar en enseñar matemática, porque estamos haciendo algo mal. Porque si estamos obteniendo menores, digamos, notas devastadoras en la licenciatura, prácticamente en el bachillerato, es porque prácticamente está pasando algo mal. Y no solamente creo que bachillerato, sino que si pues, nos ponemos a analizar todo el sistema escolar de nuestro país, vemos que hay deficiencia en el área de la matemática desde los primeros grados y creo que haya una nueva visión de los futuros profesionales, eso es importante porque lo decía usted, ¿verdad? Y lo hablábamos que la matemática está en todo, está hasta incluso en la tecnología, por ejemplo, está en la informática, se ocupa mucho en la cuestión los números. Y de hecho esas carreras me parece que fueron pensadas al implementarlas, el tener docentes especializados en el área de matemática, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Sí. Porque según ese momento el MINED mencionaba que había pocos docentes especializados en estas carreras que se iban a implementar a distancia en la UES y entre ellas esta enseñanza de la matemática. ¿Y considera usted que ha habido un crecimiento en el porcentaje de nuevos estudiantes en la carrera? Sí, es decir, han habido, quizás no mucho, pero ha incrementado desde la primer corte que salió en el 2016. Y la primer corte inicia en el 2016 y se graduó en el 2021. Y ya contra la siguiente corte, que ya fueron, por ejemplo, aproximadamente algunos 2 estudiantes, más de los que ya se habían ingresado en el 2016. Entonces, sí ha ido creciendo el ingreso a estudiantes a estas carreras, pero tenemos que también ver que la mayoría de estudiantes a lo mejor dicen, no, yo voy a estudiar mejor un profesorado porque son 3 años a estudiar 5 años. Y entonces, como ambas tienen escalafón, entonces es ahí, ¿verdad? O sea, estudiar 3 años no es lo mismo que estudiar 5 años. Es una educación más complementaria y Sí. usted lo decía, incluso se ven otras cuestiones que no, el profesorado es más que un profesor que salga, por así decirlo, experto en la matemática, también es un profesor integral porque ha estudiado otras áreas, ¿verdad? Como la docencia, como más lo humano también, que algo que debe tener el profesor, porque también lamentablemente en ocasiones al profesor se le ve como, no como un profesor, no como un amigo, sino como un enemigo a veces, ¿verdad? Y yo creo que la educación no debe verse así, el alumno, el temor, si el alumno tiene confianza en su profesor y logra captar los temas que él le va dando, creo que será más que un buen alumno, también será una excelente persona, porque el estudio también ayuda a contribuir en eso, en nosotros los humanos. Sí. Y esta carrera me parece que ha tenido que
bueno, ingeniárselas en su forma de enseñar, porque ha tenido estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, visual, no sé si auditiva auditiva también, también. sí, sí, Entonces, bueno, yo recuerdo a Ivette sí. de Usulután, que Y también Luis tiene de San Miguel, de San Miguel, que sí, recientemente se graduó, sí. ¿verdad? Entonces, todo eso depende también de la didáctica que tenga el docente para poder transmitir el conocimiento, ¿verdad? Ingeniárselas, cómo hacer llegar a estos Sí, estudiantes. Y sí, existe una preparación constante para, bueno, hablamos, ¿verdad?, con la encargada de esta unidad hace unos podcasts atrás y ella hablaba un poco sobre cómo debe ser el papel del profesor en la aula de clases, pero ya usted que pues se relaciona directamente con los profesores, existe una constante preparación para que ellos puedan dar un trato con ese tipo de alumnos. ¿O hay algún sí. lineamiento que les dan? Lo que hacemos prácticamente en Interciclo siempre estamos dando cursos capacitando a tutores y también, bueno, cuando la misma universidad lanza, ¿verdad? Cursos, por ejemplo, los cursos que la editorial lanza de redacción de textos, entonces ahí nosotros también los estamos constantemente llevándolos y también la misma facultad también a veces lanza, con esto de la pandemia, estuvo capacitando a la mayoría de docentes más que todo de la presencial, que no tenían mucho relación con las computadoras. Porque, por ejemplo, a los que no están relacionados, los docentes bueno, que más que todo de la presencial, les costaba mucho interactuar con la plataforma del campus universitario. Incluso muchos estudiantes también tenemos también tutoriales de cómo utilizar las plataformas, porque como ellos vienen de un bachillerato, o vienen de no estudiar mucho tiempo y vienen a interactuar ahora con una plataforma, porque la mayoría de tiempo cuando eh, teníamos de forma a distancia, ellos trabajaban entre semana en la plataforma y solo venían ya las tutorías y no era una clase, es una tutoría donde el estudiante tiene que preguntar porque ya ha leído y tiene dudas. Entonces, como esta metodología se basa más que todo en una interacción con la plataforma del campus universitario. Entonces tienen que ellos desde poder subir una tarea, poder participar en foros académicos, ¿qué más? Poder hacer ahora talleres, lo que hablábamos de los laboratorios de matemática, que los llevamos de forma presencial antes, ahora los llevamos de forma virtual en simuladores. Entonces ellos tienen que entrar a la plataforma y desarrollar estos talleres y luego subir capturas de que han hecho el desarrollo del taller. En principio se podría decir que fue una limitante, pero que Sí. poco a poco se ha ido subsanando. Para distancia, bueno, para las carreras que nosotros teníamos, nosotros como ya veníamos trabajando de esto, no fue nuevo. Okay. Entonces nosotros ya estábamos preparados. Nosotros fuimos, bueno, la planta de los coordinadores de cátedra, estuvimos potenciando con, bueno, la vicedecana, Celia Guerrero, y con el señor decano, Mauricio Lobo, ellos impulsaron que preparar a los docentes de la planta presencial. Ustedes se Sí, encargaron de nosotros, preparar a los sí, inducirles. Y con respecto al alumno, creo que también es importante qué tipo de herramientas debe contar una persona que desea estudiar la carrera a modalidad distancia. Se le sugiere que tenga acceso a internet, que tenga una computadora de escritorio porque son más rápidas. Si no, pues puede tener una tablet, puede tener una No laptop. un celular. Eso sería lo último. Nosotros no le sugerimos porque desde un celular se le complica todo para participar en un foro, para subir una tarea, para hacer una tarea de hecho. Pero igual muchos estudiantes, de hecho, nosotros, bueno, el señor decano, tenemos un decano que siempre anda viendo cómo mejorar, es decir, los procesos. Él cuando se le entregaron unas tablets, entonces él dijo que los estudiantes que justificaban que tenían, por ejemplo, discapacidad o que tenían de pocos recursos, entonces se les podía prestar una tablet de las que se le habían entregado. Entonces, prácticamente es compromiso del estudiante, ¿verdad? Si lo va a hacer desde un celular.
porque nosotros, o sea, no le podemos proporcionar Pero la sugerencia es tener una computadora con acceso a internet. Sí. Creo que alguien que quiere estudiarle por el otro año, pues tiene un poco de tiempo para Sí. poder Sí. hacerse como de su Sí. equipo y también Sí. una buena conexión a internet, que igual recuerdo que lo hablamos en uno de los primeros podcasts, más que verlo como un gasto, creo que verlo como una inversión, o invertir en una carrera universitaria futuro, creo que es una muy buena inversión. Sí. Licenciado, también hablando sobre el ciclo, en estos momentos se encuentran bueno, en el periodo donde no hay clase, ¿verdad? Pues la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática iba a cerrar ciclo el 30 de junio, pero resulta que no se alcanzó con todas las evaluaciones, entonces se pidió prórroga y cierra el 15 de julio. 15 de julio. 15 de julio. ¿Y cuándo se prevé aproximadamente estar inscribiendo? Porque a veces también nos consultan los estudiantes. Sí. Al menos uno le puede dar una idea. Tentativamente está para la última semana de julio, pero no sé, como se ha habido un desfase de Hay 15 que días. esperar aprobación Sí, de es de esperar, calendario. sí, porque ha habido un desfase. Entonces ese desfase es probablemente que se corra para lograr alcanzar, a iniciar el ciclo 2 como estaba previsto, o se va a correr durante 2 semanas, que son las que llevamos de desfase. Entonces las tutorías se iniciarían aproximadamente segunda semana de agosto, Sí, si fuera así, sería, sí. más o menos, Sí. para que al menos estén pendientes de las publicaciones que se hagan por los medios oficiales. Sí, exactamente. Sí, porque no tenemos una fecha exacta, pero sí al menos aproximadamente, ¿verdad? Sería como iniciar ciclo la segunda semana de agosto. Ya. Bueno, y les da tiempo para los que están ahorita a veces en trámites de equivalencias, Sí, para que les resulten a tiempo con la inscripción del ciclo 2. exactamente. Y las tutorías no existe como pensado a futuro que sean presenciales o siempre se van a quedar de manera virtual. ¿Cómo no? Es decir, por eso decía que como esta carrera sí se pensó de forma a distancia, nunca en línea, porque la matemática es, de alguna forma, pues tiene su peso, ¿verdad? Es bastante árida y entonces es necesario interactuar, si hay dudas, preguntar al tutor. Entonces, sí se ha pensado volver a la presencialidad. O sea, una vez el mismo Ministerio de Educación, bueno, el gobierno y las mismas autoridades de la universidad decreten que sí podemos volver a la presencialidad, entonces vamos a volver a hacer convenios, porque el convenio que estaba con los centros educativos con el MINET y la Universidad de El Salvador se rompió porque como ya no había necesidad en ese momento, ya llevamos 3 años de pandemia y que pues no se ve este fin, ¿verdad? Pero una vez esto se acabe de la pandemia, pues sí se va a poder de una forma volver a la forma presencial. ¿Siempre sería en sábado o domingo? Sí, siempre o sábado y días, domingo, ¿no? o ambos días. A veces Sí. los sábados más que todo se ocupaba para hacer tutorías y los domingos para hacer exámenes. Pero a veces los exámenes se tardan 2 horas, 3, entonces es más Sí. tiempo. Bueno, con lo que menciona de tutorías, porque a veces se confunden, dicen la clase, pero una clase, o sea, es diferente porque va el estudiante a sentarse y esperar que el docente hable y a veces el estudiante no ha leído nada del material. Pero en la tutoría el estudiante ya debe ir leído del material, Sí. preparado para hacer las consultas, aprovechar al docente que Sí. estará ahí. No Sí. no es que vayan esperanzados a que el docente les va a leer o les va a exponer la Sí. clase, ¿verdad? Sí. Sino a resolver dudas. Sí, por eso nosotros ocupamos la palabra corta ahora, porque la palabra larga es profesor universitario modalidad a distancia. Y entonces nosotros le llamamos tutor porque él tutorea esa materia. Entonces hay un tutor encargado de hecho lo mantenemos así porque es más personalizado por sede, ¿verdad? O sea, que no tengamos sedes físicas por el momento, la sede de Metapán, la sede de Santa Ana, la sede de San Salvador, todas las sedes, así como las teníamos anteriormente, porque ese tutor se encarga, por ejemplo, de esos estudiantes de esa sede personalizado, aunque de forma virtual, de darle seguimiento. No es lo mismo darle seguimiento a 40 estudiantes. Yo de hecho tenía un curso en la presencial de este ciclo, bueno, que ya estoy cerrando porque el 15 terminamos, entonces, y eran 47 estudiantes. Entonces era bastante difícil de la forma virtual tutorear a los 47 estudiantes. Entonces no era tutor yo de ellos. No era tan personalizada. No, entonces yo resolvía dudas, pero en general, porque como no era un tutor, era el profesor. Bueno, yo soy el profesor de curso y entonces yo resolvía clases normales, las clases en el horario que se me había dado en la escuela. Y entonces al final
acá no se resuelve, no se dan clases. O sea, aquí, como lo decía usted, no es una tutoría. Entonces, en esa tutoría el estudiante ya tiene que leer, el estudiante ya tiene que haber llevado sus dudas apuntadas para preguntarle al tutor. Ahí es la autodisciplina del estudiante. Sí, es importante también mencionar, ¿verdad? La importancia de la educación en línea y a distancia, que es parte de la visión del maestro Roger Arias de poder llevar la universidad a todos los municipios del país. La tutoría y los ejercicios que realiza el estudiante se realizan en una sola plataforma. ¿Cuál es esta plataforma? Y si puede explicar más o menos cómo es que el alumno tiene que hacer ejercicios, o no sé si nos explica. Sí, vaya, es el campus universitario de la Universidad de El Salvador, es decir, campus.ues.edu.sb. Entonces colocan ese y ahí aparece. Entonces el estudiante tiene que entrar con su carnet y su contraseña del expediente que tiene en línea, que es el mismo. Una vez ingresa, entonces tiene que, o bien se le manda una clave para automatricularse, o se matricula, o nosotros lo matriculamos. Entonces, una vez ya está matriculado en el campus, entonces, bueno, en las materias que lleva, el estudiante tiene que ingresar a cada una de esas materias y tiene que estar leyendo las por unidades. Es decir, la unidad 1, material por semana, que tiene que ir viendo las rutas de aprendizaje, donde él va viendo qué es lo que tiene que ir haciendo, que leyendo de la página tal a la página tal, y también haciendo consultas a su tutor. Entonces, las tutorías se resuelven ahora por tener todo en virtual, por lo de la pandemia, por Google Meet, siempre de los correos institucionales de los docentes. Entonces, estos tutorías se graban y se automáticamente se van a guardar en la nube de los tutores, de los docentes tutores, y se les publica en las plataformas las clases grabadas por si el estudiante pues quiere ir a repasar la clase o por algún motivo no llegó a la clase, o en este caso la tutoría, ¿verdad? Porque ya a veces me confundo porque doy clases en la presencial. No llegó a la tutoría, entonces el estudiante tendrá que ir a ver la tutoría. Entonces la tutoría del sábado A, por ejemplo, de la primera tutoría, entonces no la pudo o tiene una duda, la va a revisar. ¿Y existe un registro de que el estudiante obligatoriamente tiene que entrar a la tutoría? No, las tutorías no son obligatorias. Es decir, en estas modalidades se ha pensado que el estudiante si no necesita estar en la tutoría porque él lee independientemente y entiende independientemente, entonces no es obligatoria la tutoría. O sea, él tiene que leer y tiene que resolver los exámenes, tiene que hacer los exámenes, tiene que aprobar las tareas, todas las actividades. Entonces, si no aprueba, entonces, pues igual que en la de la forma presencial, reprueba el curso. Pero sí es recomendable estar, aunque digamos el estudiante ya haya comprendido el tema, siempre es recomendable. Sí es recomendable, pero no obligatorio. Ok. ¿Alguna red social, no sé si están en Facebook o también algún correo en donde los alumnos o incluso también los aspirantes puedan pedir información? Sí, tenemos pues la fanpage de la facultad, es decir que allí se publica más que todo la información, ¿verdad? de relacionada a las carreras, pero también está la vida estudiantil. Tenemos también la vida estudiantil, que también ellos potencian esta parte de orientar a los estudiantes, ¿no? Cambios de carrera, los potencian también para lo de los procesos de becas, porque muchos estudiantes también, a pesar de que estamos en la virtualidad, también tienen dificultades a veces para tener un paquete de internet, entonces piden también becas. Entonces, la vida estudiantil también se encarga de ello, ¿no? Entonces, de orientarlos a los procesos también, cambios de carrera también, o a veces también el mismo reingreso de estudiantes que ya, digamos, se graduaron de profesorado hace 10 años y ya ellos ya les hace difícil. Ahora que casi la mayoría de procesos es de forma virtual. Entonces se les dificulta porque tienen que escanear. Entonces a veces ellos tienen celulares que a lo mejor son inteligentes, pero no saben qué plataforma, cómo se llama, qué app podrían utilizar para escanear. Entonces, o también con los reingresos, que si se graduaron cuando no estaba el expediente en línea, tienen que pedir que se les suba el expediente y le creen una contraseña, porque de lo contrario no pueden también eso. ingresar. Entonces vida estudiantil se encarga de ello, de estar orientándolos a todos estos procesos. Y quizás de una forma así más general, considera de que no solamente la modalidad en línea, sino también cómo se está llevando actualmente la educación,
va a contribuir en algo, por ejemplo, a la enseñanza de la matemática? ¿Hay ventajas, desventajas? No sé si pudiera. Yo digo que sí, porque prácticamente, por ejemplo, la primer corte que fue en el 2021, en junio salían las plazas y al menos tengo conocimiento de los 5 que se graduaron en marzo, que sí, de dos de ellos, de esos 5, habían ganado plazas ya con el MINET. Entonces, ellos llevan conocimiento. De hecho, el Ministerio de Educación hizo un concurso de examen de conocimiento y ellos pues tenían fresco muchos conocimientos de la matemática y aprobaron el examen. Entonces, igual ellos ya están en la planta docente ante el magisterio y estarían pues prácticamente innovando, ¿no? Entonces yo pienso que poco a poco estos docentes que se van graduando licenciatura en enseñanza de la matemática van a ir entrando. De hecho ahora han vuelto a salir plazas, siempre por decreto salen en junio. Entonces estos estudiantes que ya están en segunda corte y todo van a estar ingresando al magisterio. Entonces van a estar innovando porque ellos no tienen un profesorado, no tienen una licenciatura en matemática, tienen una licenciatura en enseñanza de la matemática que les ha potenciado la enseñanza. Sí, quizás le voy a hacer una pregunta, aunque no depende de usted, pero al menos si ha escuchado la idea, aunque ahorita pues depende de la planta docente que hay ahora. Si estos estudiantes que se van graduando de las carreras a distancia, se ha planteado en contratarlos como futuros tutores de la carrera. Sí, ya de hecho ya tenemos. Tenemos la licenciada Claudia de Serrano, que es licenciada en enseñanza de la matemática y que está como tutora. La tenemos de tutora desde el ciclo 2-2021. También es en matemática. Por el momento, quizás verdad, por muy poca demanda que tenemos, a lo mejor en decir demanda, pero de plazas de tutores, ¿verdad? Sí, o sea, no de estudiantes. Ajá, entonces, aprovechar. por lo tanto, solo tenemos un tutor en esa área de matemática. En ciencias tengo conocimiento que hay otro también. Y en informática también, creo que uno y uno entonces sí se está pensando en ello a futuro, ¿verdad? O sea, cuando hay oportunidad, plazas vacantes de tutores, entonces ir ingresando a estos estudiantes, que así ellos dispongan, ¿verdad? Sí, porque, que lo deseen. Sí, que lo deseen ingresar, ¿no? Muy importante la pregunta que hizo usted, licenciada, porque lejos de ver tal vez la carrera como algo académico, que sí en un primer momento lo es, pero también un estudiante debe ver a futuro, ¿verdad? Ver el mercado laboral. Si puede hablar un poco ya rápido para ir cerrando también el mercado laboral, cómo se encuentra actualmente. Sí. Por ejemplo, prácticamente la primera salida, ¿verdad? Que tiene por tener escalafón es la docencia en magisterio, ¿no? Entonces, un licenciado en enseñanza de la matemática, como tiene escalafón nivel 1, bueno, 2 y luego el 1, entonces puede incorporarse muy rápidamente al magisterio, una vez gane la plaza. Pero también por la preparación que tiene, igual puede incorporarse a la planta de tutores, y puede también incorporarse a la planta de coordinadores de cátedra a futuro, ¿verdad? También estuvieron trabajando como auxiliares de cátedra en el Centro de Modelamiento de Matemática, bastantes estudiantes de quinto año. Este año también están trabajando en el Centro de Modelamiento. Y entonces esa sería otra línea, ¿verdad? Como que ellos se incorporen a la investigación. Porque, por ejemplo, en el Centro de Modelamiento Matemático se utiliza mucho la parte para predicción, por ejemplo, de algún modelo matemático. Entonces, bueno, el licenciado Walter Otoniel Campos tiene un área de investigación, ¿no? Que es más, prácticamente cuando usted estaba hablando de los casos COVID, el modelo que hizo él predecía mejor que cualquier otro modelo que estaba a nivel nacional. Entonces, por eso es que de hecho tuvo mucho auge en la Universidad de El Salvador, en el Centro de Modelamiento, porque predecía bastante bien los casos que se iban dando diarios. Sí, es importante. A veces vemos la matemática, algunos no les gusta, ¿verdad? Pero vemos la importancia que tienen, no solamente a nivel educativo, sino también en todos los aspectos del mundo, ¿verdad? Y es importante siempre aprender algo nuevo. Y si a usted, pues, que nos está viendo, le ha llamado la atención esta carrera, pues puede optar por ella. Licenciada, ¿algo más para finalizar, agregar para ir finalizando el programa? Por mi parte, pues agradecerle al licenciado que haya aceptado la invitación a ilustrarnos mejor sobre qué trata la enseñanza de la matemática.
Y gracias a todos por habernos sintonizado. Agradecer al licenciado Zenón que estuvo con nosotros. Un último mensaje que quisiera agregar para esos estudiantes que van a ingresar el próximo año a la carrera. Pues yo lo que le diría es que no le tengan miedo a las matemáticas, que las matemáticas son fáciles. Yo siempre cuando doy clases les digo que las matemáticas no son difíciles porque, por ejemplo, los casos de factoreo se aprenden y se siguen utilizando durante toda la carrera. Entonces, por eso no es difícil la matemática, porque es un algoritmo. Entonces, la matemática se puede programar. Por eso es que se ocupa mucho para la programación. Porque yo puedo hacer un programa o un ad para que un juego, por ejemplo. Y el algoritmo también es algo que hoy ha tomado una gran Sí, relevancia en sí. esta cuestión del internet, las redes Sí, sí, sociales. exactamente. Entonces, pues que esa es la base para cualquier carrera. Entonces, que no le tengan miedo y que se lancen a estudiar carreras que llevan matemática. Si les gusta la ingeniería, que sean para la ingeniería. Si les gusta la matemática, que sean para la matemática. En la facultad está la licenciatura en estadística, en matemática. Está la licenciatura en enseñanza de la matemática, la licenciatura en enseñanza de la ciencia, la licenciatura en informática educativa, que son carreras que se pueden estudiar a distancia. Y de hecho, habló usted un preámbulo de lo que vamos a tener en el otro episodio, y es que nos va a acompañar la licenciada Jocelyn Guevara Ramos. Ella es la coordinadora de la carrera de licenciatura en informática educativa, con quien también vamos a estar hablando. Así que agradezco a mis dos invitados que estuvimos hablando acerca de esta carrera que es muy interesante, así que ya lo sabe, usted puede optar a ingresar a la modalidad y a distancia de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Pues es algo que es muy importante porque aquí se forman a los futuros docentes. Yo soy Kevin Reyes. Fue un honor haber estado con ustedes en este podcast. Lo escuchaste en línea. Hasta la próxima.